Ah, ahí está, algo importante dijo Lichis. ¿Escucharon qué dijo? Porque sí, como dijeron ustedes, era como el rey, pero más bajito, o sea, no tenía tanto poder como el rey. Pero había algo importante. Todos se tenían que arrodillar cuando él pasaba. Y a ver, ¿quién era Mardoqueo? De este lado, alguien que me levante la mano. Allá. ¿Qué dice? Paloma. El tío de Esther, bien. Y a ver, de este lado, ¿qué hacía Mardoqueo importante en la elección pasada? ¿Qué pasaba? ¿Él se arrodillaba frente al rey Amán? ¿Se arrodillaba? Frente a Amán, no el rey. ¿Frente a Amán? ¿Se arrodillaba? ¿Sí o no? De este lado están re seguros, parece. A ver, de este lado, ¿se arrodillaba? No. Claro, anteriormente, él había dicho que lo querían matar al rey. ¿Y le habían dado algún reconocimiento o algo? Bien, bien, está bien. Eso también lo vimos. Sí, Caro. Espérenme que este no es el PowerPoint. En el pendrive en una carpeta que dice el dilema de Esther y ahí está. Bien, mientras ponen ahora sí el PowerPoint, vamos a ver resumir todo lo que dijeron. ¿Les parece? Entonces teníamos a Mardoqueo que era el tío de... Teníamos a Amán que era parecido al rey. ¿Y cómo se llamaba el rey? No, bueno, sí, Jerjes Azuero. El rey Azuero le vamos a decir. Entonces tenemos a Amán, Mardoqueo y el rey. Y también tenemos a Esther, que ahora era la reina. Muy bien. ¿Y se acuerdan que Mardoqueo no se arrodillaba frente a Amán? Y Amán veía que todas las personas... A ver, ahí vamos a verlo a Amán. Ahí tenemos a Amán. Y miren, todas las personas alrededor de él se arrodillaban. Pero Mardoqueo dijo, esto no está funcionando. Mardoqueo dijo que no. Él no se iba a arrodillar. ¿Por qué no se iba a arrodillar Mardoqueo frente a Amán? Porque obedecía a Dios. Mardoqueo era judío. Y los judíos tenían que arrodillarse solo frente a Dios. Entonces Mardoqueo dijo, no, yo no me voy a arrodillar frente a Amán. ¿Y Amán cómo creen que se sintió? Sí, se enojó. Entonces, cuando se enojó, dijo, ay, voy a hacer algo porque esto no puede quedar así. Sí, muy bien, ahí Amelie dijo que iba a hacer un decreto. ¿Y se acuerdan? Dijo, bueno, vamos a matar a todos los judíos y vamos a, parte de esas riquezas se las vamos a dar al rey Asuero. Entonces el rey que le encantaba tener plata, dijo, dale, vamos a firmar esto. ¿Y se acuerdan qué era eso? ¿Qué es eso? Un anillo, el anillo del rey. Y con ese anillo, el rey firmaba los decretos y listo. Nadie podía decir lo contrario, tenían que cumplirse. ¿Y saben? La lección de hoy se llama el dilema de Esther. Así que busquen Esther, vamos a leer esos versículos. 3, Esther 3:15. ¿Lo encontraron? Bueno, vamos a leer el versículo 15 que nos dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron
a beber por la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, el rey ya mandó ese edicto que se tenían que matar a todos los judíos. Y después, ¿qué hizo? Se puso a beber, se puso a beber tranquilo, a festejar en su casa. Y ¿ustedes qué creen? ¿Que está bien que el rey se ponga así a tomar y beber después de haber mandado un edicto tan cruel? ¿Porque era un edicto malo o no? Y entonces nos hace pensar que Amán, al igual que el rey, era una persona muy mala. Pero, ¿saben, chicos? Lo que vamos a aprender en la lección de hoy es que aún estas cosas que estaban sucediendo en el pueblo judío, que le estaban sucediendo, Dios las conocía de antemano. ¿Se acuerdan hace un tiempo? Vimos una palabrita que era providencia. ¿Se la acuerdan? ¿Se acuerdan más o menos qué significaba? No, providencia. ¿Nadie se la acuerda? Habíamos visto que providencia era que Dios tenía el conocimiento y el control de todo lo que estaba por suceder. De lo que iba a suceder y de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Entonces, ¿ustedes creen que Dios conocía este plan que había hecho Amán? ¿Sí o no? Vamos, tienen que estar re despiertos. A ver, ¿conocían ese plan? Sí. Entonces el versículo 15 nos decía que ellos se sentaron a beber. ¿Y ustedes creen que era algo justo? No, no era para nada justo. No tenían que haber hecho eso. Pero, ¿saben? Vamos a ver un versículo que es el Proverbios 21:1. 21:1. ¿Querés leerlo? Sí, 21:1. Acá está, este no está escrito el texto. ¿Querés leerlo? Sí. Gracias. Ahí dice como el repartimiento de las aguas, como los ríos, los canales, todo lo que Dios había creado estaba en las manos de Dios y Él decidía dónde estaban y cómo se movían, si se secaban, si no. Bueno, como Dios tenía el control sobre toda su creación, así también tenía el control del corazón del rey. Entonces, ni aun el corazón del rey se escapaba del completo control de Dios. Y acá yo les puse el corazón del rey o el gobernante, en el caso de Amán o en el caso de Asuero, es comparable a los canales de las aguas en las manos de Dios. Esto significa que el corazón del rey está bajo la dirección y control divino y que Dios lo guía hacia donde Él lo desea. Entonces, chicos, eso tiene que hacerle pensar a ustedes también que en su vida, aún las cosas malas, algunas de aquellas personas que quizás pueden hacernos mal, están en completo control de Dios. Nada escapa de su voluntad. Y Dios no solo sabía lo que Asuero y el rey y Amán iban a hacer, sino que él ya tenía un plan para salvar al pueblo judío. Él ya estaba acomodando todas sus piezas. ¿Se acuerdan que había puesto a Mardoqueo afuera de la puerta del rey y puso a Esther como reina? ¿Saben? Estábamos en un pueblo que era Persia, el reinado de Persia. Y ¿saben? Esther era judía, entonces era medio raro que una judía se convierta en reina. Sin embargo, Dios la había puesto como reina a Esther. Y aún las cosas malas que le podían llegar a suceder, Dios las conocía de antemano y ya estaba actuando. Miren, vamos a leer el versículo 4, el capítulo 4, versículos 1 y 2 de Esther. Esther 4, versículos 1 y 2. Entonces recordemos, hasta este momento el rey Asuero y Amán
habían enviado un edicto hacia todo el pueblo para que muriesen los judíos. Pero miren lo que dice el versículo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de cenizas, y se fue por la ciudad clamando con grande amargor y clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. ¿Saben? Las personas de aquel entonces no podían ir a ver al rey así. Hola, voy a ir a ver al rey y me presento. No, ellos tenían que ver si el rey quería verlos, si el rey los aceptaba. Entonces, el rey Amán, para mostrar que él estaba triste, que a él no le gustaba toda esa situación que estaba sucediendo, dice que rasgó sus vestidos y se fue a las puertas del palacio del rey. ¿Y quién estaba dentro del palacio? El rey y Esther, sí. Entonces, nos dice que Esther lo vio también a Mardoqueo y se preocupó también por lo que estaba sucediendo. Porque, ¿saben? Quizás ahora Mardoqueo se sentía re triste porque decía, no, ahora estamos corriendo peligros todos, y capaz se sentía hasta culpable porque él nos había arrodillado frente a Amán. Pero, ¿saben? Aunque él no podía ver lo que estaba por suceder, Dios estaba en control y veía. Miren, el Salmo 131, vamos a buscar varios versículos hoy, nos dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Entonces, Mardoqueo sabía que aunque él estaba en situación re complicada, aunque él no sabía qué iba a suceder con todo el pueblo, él podía clamar a Jehová. Y miren, yo le puse un pintor. ¿Ustedes ven el cuadro que está pintando? ¿Lo ven? No, no lo vemos. Vemos la parte de atrás, no vemos lo que está haciendo. ¿Saben? Así son los planes de Dios. Nosotros no podemos ver lo que Dios tiene planeado. Solo Él es el artista que va diseñando todo y después cuando está la obra terminada, ahí recién vamos a ver todo lo que Él había pensado y lo que Él había planeado. Y así, chicos, era lo que le estaba sucediendo a Mardoqueo. Él en ese momento estaba sufriendo una situación muy triste. Estaban matando a todos los del pueblo judío y eran perseguidos. Pero él tenía que confiar en Dios. Y así iba a poder entender el plan que él tenía. ¿Saben? No era una batalla entre Mardoqueo contra Amán a ver quién podía ganar. Era una batalla entre Satanás y el pueblo de Dios, entre Satanás y Mardoqueo, entre Satanás y Esther. Pero ¿saben? Del lado de Esther y del lado de Mardoqueo estaba Dios. Entonces, con Dios de su lado ellos podían estar seguros. Y chicos, hay un texto que dice que no tenemos batalla contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Nosotros también no tenemos batalla contra personas, sino tenemos batallas contra Satanás. Pero si confiamos en Dios, si clamamos a Él, podemos estar seguros. Vamos a ver ahora el versículos 4 de vuelta de Esther al 9. Esther 4 al 9. Esperen, no leímos los versículos anteriores. Versículos 3 les leo del 3 al 6. Sí. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron, entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber lo que sucedía y por qué estaba así.
Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Antes de seguir leyendo, ¿vieron? Ahora Esther se había enterado de todo lo que estaba sucediendo, de cómo el pueblo judío estaba lamentándose. ¿Cómo se llama? Atac. Es un personaje quizás secundario porque era el encargado de ir a hablar con Mardoqueo. Era el representante de Esther y era el que iba a llevar una relación ahí, que iba a ir y venir, como un mensajero. Entonces Esther dice, uy, ¿qué está pasando con el pueblo judío? ¿Qué está pasando con mi pueblo, con mi gente? Y entonces entra en este dilema de ¿qué debo hacer? Entonces agarra y dice, ya sé, voy a enviar a Atac, mi mensajero, y que vaya y le pregunte a Mardoqueo. ¿Se acuerdan que ella había aprendido desde chiquita que tenía que obedecer a Mardoqueo? Entonces, primero le envía ropas y le dice, cambiate, ya está. Pero Mardoqueo no las acepta. Entonces cuando le envía a este mensajero dice que fue delante de Mardoqueo y le dice Mardoqueo, el versículo 7, y Mardoqueo declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fueran destruidos, a fin que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. ¿Qué le dijo Mardoqueo? ¿Qué leímos recién? Sí. Claro, le contó todo lo que estaba sucediendo, le contó cómo se sentían, les dijo, estamos tristes porque están matando a todos los judíos, le dijo, el rey Asuero está teniendo más oro porque están matando a los judíos, y le dijo todo lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿pero para qué se lo dijo? Se lo dijo para que ella vaya y hable delante del rey. Como era la reina, ¿ustedes piensan que era fácil o no para ella ir a hablar delante del rey? ¿Qué piensan? Más o menos, sí, no era tan fácil. Era muy complicado en aquel momento ir a hablar con el rey. Miren lo que dice el versículo 10 y el versículo 12. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, escuchen, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto a él ha de morir, salvo a aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Vieron? Cualquier persona que se vaya, intente ir a ver al rey, era asesinado, los mataban. ¿Y saben? Entonces Esther ahí entró en el dilema, y este es el dilema de Esther, el título de la lección. Ella estaba en un dilema, decía, ¿qué hago ahora? ¿Protejo mi vida o salvo al pueblo? ¿Me salvo a mí misma o también intento salvarlos a ellos? Ella se angustió mucho y ¿se acuerdan lo que le había pasado a la anterior reina? Por desobedecer al rey, por desobedecer una orden. No, no la asesinaron. Ah, la exiliaron, sí, no la dijeron más, no la dejaron ser más reina, la echaron del palacio. Entonces Esther tenía miedo que a ella, si se acercaba al rey sin ser llamada, pueda perder su vida. Y ustedes saben todo lo que está sucediendo con las personas cristianas, las personas que predican de Dios. Durante el principio de este año tuvimos una reunión misionera. ¿Y se acuerdan lo que veíamos? ¿No? Fue hace mucho ya. Pero vemos cómo hay personas que son perseguidas por predicar el Evangelio. Y así estaban siendo también perseguidos el pueblo judío. Y Esther, que quizás podía hacer algo, no sabía si hacerlo o no. Porque si ella intentaba ayudarlos, corría en riesgo también su vida.
No podemos esperar que el mundo cambie por sí mismo. Nosotros tenemos que actuar para poder hacer algo. Y quizás también estamos siendo perseguidos o estamos viendo que a alguien lo están molestando, lo están peleando, quizás por ser diferente, quizás por ser cristiano. Y quizás nosotros no estamos haciendo nada. Miren, ella tenía que estar en este dilema. Si arriesgo todo lo que ella tenía, si se arriesgaba de ser reina por la oportunidad de salvar a otros. Porque ella no sabía si el rey iba a cambiar de opinión o no, pero no sabía si arriesgarse o no. Ella no estaba dispuesta a dejar su comodidad, su seguridad, para poder ayudar a otros. Pero ella estaba en este dilema. Y saben, el versículo 13 y el versículo 14 nos dice, entonces dijo Mardoqueo, que respondiese a Esther, no pienses que escaparás a la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Vieron lo que le dijo Mardoqueo? Le dijo, está bien, si vos tenés miedo, si vos no querés actuar, no pasa nada. De alguna forma Dios los iba a librar. Él sabía que Dios tenía el poder y que él iba a usar a las personas necesarias para liberarlos de esa tanta maldad que había en el pueblo de los judíos. Pero nos dice que entonces Esther también correría peligro, porque así ella intente salvarse, si ella no obedecía a Dios, también corría peligro porque era judía. Entonces, ¿ustedes creen que ella podía ayudarlo por su propia cuenta? No, no podía por su propia cuenta. Ella no tenía la capacidad, no tenía las fuerzas para poder salvar a todo el pueblo judío. Por eso ella tenía que confiar en Dios y así, chicos, es como nosotros también tenemos que confiar en Él. Quizás ahora están pasando un momento muy triste el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero Dios estaba teniendo un plan. Dios estaba acomodando todo en el rompecabezas, en el plan de Dios, para salvarlos. Gálatas 4, 3 al 5. Sí, igual eso sí está medio parecido. Nos dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del pecado, del mundo, del pecado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Vieron cómo el pueblo judío estaba siendo perseguido? El pueblo judío estaba bajo la esclavitud del reino del rey Persia, de Persia. Bueno, así chicos, estamos nosotros también esclavos del pecado. Ahí dice de los rudimentos del mundo, pero ella habla del pecado. Y chicos, nosotros, por nuestra propia condición, no podemos hacer nada para ser salvos, para ser libres del pecado. Por eso dice que cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatase a los que estaban bajo la ley. A nosotros que estábamos siendo esclavos, Dios envió a su Hijo para salvarnos, a fin de que seamos hijos de Dios. Vemos en la vida de Esther que Dios tenía a Mardoqueo donde él quería, que Dios tenía a Esther como reina para cumplir su propósito, y que ni aun las cosas malas que estaban sucediendo de parte de Amán y de Asuero se escapaban de Dios. Dios también quería que el pueblo judío se arrepintiese, porque ellos en Persia quizás hasta ese momento estaban tranquilos, estaban cómodos, pero eran perseguidos. Entonces Dios quería que ellos le reconociesen, que ellos volvieran a tenerlo por Dios. Pero chicos, también tienen que recordar que por nosotros mismos no podemos hacer nada para ser libres
del pecado. No podemos hacer nada para poder vencer tampoco las pruebas difíciles que nos tocan vivir. Miren lo que dice este texto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. San Juan 15:5. Este es el versículo que se tienen que aprender. Y chicos, yo quiero que presten mucha atención en esa parte que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada separados de Dios. Vemos en la historia de Esther que ahora Esther estaba en un dilema, estaba viendo si ayudaba a su pueblo, ayudaba al pueblo judío, o simplemente seguía viviendo en la comodidad de su reino. Si ella decidía arriesgarse y confiar en Dios, o se quedaba esperando a ver qué pasaba. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Vos decís que lo hizo? ¿Fue a ver al rey? Y no sé, para ver qué hizo, van a tener que venir el próximo sábado. Hasta acá llegamos con la lección.